Bueno, en el segundo apartado tenemos el trabajo indígena, encomendado, esclavo, repartimiento de indios y peonaje. Primero que nada, la encomienda. Bueno, sabemos que sin la mano de obra de los indígenas, la Nueva España no habría tenido suficiente sustento para subsistir. Así que por esta razón surgió el repartimiento de indios y con ello la encomienda, que fue introducida por Cortés después de la conquista como una forma de repartir a los indios a distintos conquistadores. Durante la primera mitad del siglo XVI, la encomienda fue una institución de carácter privado que procuró la mano de obra y los medios financieros necesarios para la creación de las primeras empresas económicas de la Nueva España. Esta primera clase de encomenderos estaba constituida por los soldados recién liberados de la guerra, o sea, los soldados del ejército de Cortés. Algunas de las características de la encomienda son que era una posesión y no una propiedad, era intransferible y no heredable, y las que quedaban vacantes, o sea, sin poseedor, tenían que volver inmediatamente al monarca y éste decidía si se reasignaba un nuevo encomendero. La riqueza y el tamaño de la población mexica aumentó la codicia de los españoles y dio origen a una nueva clase de encomenderos inclinada a convertirse en una nueva aristocracia colonial hereditaria. Un grupo de familias de indios habitantes de una determinada área eran sometidos a la potestad de un español llamado encomendero directamente por la autoridad del rey, y el tributo era un impuesto de carácter personal de cada encomendero. Este tributo lo podían pagar en dinero, especie, alimentos, tejidos, trabajo en construcciones, cultivo de tierra, labores en minas, servicios domésticos, etc. El encomendero estaba obligado a amparar y proteger a los indios que le habían encomendado y a instruirlos en la religión católica, ya fuera por sí mismos o por el auxilio de un cura doctrinero. Estos indios encomendados siempre fueron considerados por las leyes como hombres libres y no como esclavos, ya que el encomendero no podía venderlos, ni alquilarlos, ni regalarlos, ni tenía derecho sobre ellos de vida o muerte. La implantación en la Nueva España de la encomienda después de la conquista, Cortés actuó como si desconociera la orden real y poco después de tomar México Tenochtitlan mandó que se juntaran los principales de los pueblos y les dijo que ya no tendrían que tributar a Moctezuma y a los otros tlatoanis, solo habrían de servir al rey de España y en su nombre a los soldados de su compañía. Una desobediencia de esta magnitud no podía pasar desapercibida por el emperador, por lo que Cortés inmediatamente se adelantó a informarle de sus actos en una tercera carta de relación, firmada el 15 de mayo de 1522, fingiendo desconocer las cédulas reales. En esta le decía al rey que tuvo dudas de someter a los indios a trabajar para los españoles, pero que se vio forzado a hacerlo porque los oficiales reales y su ejército estaban presionándolo, sin mencionar que esta medida era la mejor para la conservación y el buen tratamiento de los indios. Por otra parte, Carlos V, antes de conocer que Cortés había restablecido la encomienda, le confirmó el 26 de junio de 1523 la prohibición en términos categóricos. Le ordenó que los indios le pagaran tributo a este emperador como súbditos y vasallos de la corona, y que dicho tributo debía equivaler a lo que antes le pagaban a sus caciques. Todo esto iba en contra de los ideales establecidos por Cortés y de los intereses de sus conquistadores y amigos aliados. Cortés, en contestación al emperador, envió el 15 de octubre de 1524 una carta donde exponía sus mandatos y en él aclaraba que entendía que las autoridades que juzgaban el caso de la implantación de la encomienda se precipitaban y que no comprendían lo que realmente pasaba en la Nueva España, y que por esta razón las órdenes del emperador no eran convenientes para la Nueva España. Aclaraba que no era el deseo de ser desobediente a sus órdenes, sino el deseo a servir. Cortés enlistó en su carta de relación las justificaciones de por qué se debía instalar la encomienda. Por ejemplo, los españoles, como ya lo mencioné, no tenían otra forma de sustentarse y subsistir en la Nueva España más que con la ayuda que recibían de los indios. Estos indios, bajo las encomiendas de Cortés, tenían un mejor trato que con sus antiguos caciques. Algunas veces los colonos españoles les decían a sus trabajadores que si no hacían bien su trabajo serían regresados a sus antiguos señores, entonces infundían miedo en ellos. Otra justificación fue también que gracias a la experiencia de 20 años que tenía Cortés de haber residido en las islas, sabía qué medidas tomar para el cuidado de los indios. Por ejemplo, prohibir que trabajaran en minas, labrar una parte de sus tierras para los españoles.
en una cuarta carta de relación en 1524, le rindió cuentas al emperador de lo bien que se estaba llevando la encomienda en la Nueva España. Y, por ejemplo, enlistó algunas regiones que iban muy bien con la encomienda. Por ejemplo, Coatzacoalcos, Oaxaca, Coatlán, Cuitlahuaca, Tlaxiaco, San Sebastián del Puerto, hoy Tampico y Colima. Asimismo, las encomiendas establecidas por Cortés satisfacían las aspiraciones de sus conquistadores y soldados, pero con ciertas restricciones. Estos encomenderos disponían de hombres, armas y caballos, debían cuidar la evangelización de sus indios y debían residir en la Nueva España por lo menos 8 años, ya que si antes de este plazo se marchaban, el encomendero perdía todo derecho a su encomienda. Los beneficiarios con encomienda gozarían todos los días de su vida de los frutos de la encomienda y lo transmitirían a sus sucesores para siempre mientras residieran en la Nueva España. También podrían perder sus encomiendas por maltratar a los indios, abandono al país o algún delito que les castigara con la pérdida de sus bienes. También reglamentó las condiciones de trabajo para los indígenas y para evitar abusos. Por ejemplo, prohibió el uso de indios encomendados en las minas. También prohibió el servicio de mujeres y de muchachos de 12 años para abajo. Se fijaba la comida que se les debía dar a los trabajadores. Y estos no debían trabajar después de la puesta del sol y sobre todo el tiempo de trabajo debía de ser de 20 días. El salario era inexistente o meramente simbólico, medio peso de oro al año. Finalmente, todas estas razones acabaron por darle la razón a Cortés y el 5 de abril de 1528 la primera Real Audiencia emitió la autorización de aceptar a los encomenderos y sus encomiendas al aceptar el repartimiento de los indios. Existían 3 tipos de encomiendas. La primera podía ser una sola cabecera con sujetos que poseyeran un linaje tlatoani. Podía ser una cabecera múltiple o varias cabeceras con sujetos que poseyeran varios linajes tlatoanis. O bien podía ser una nueva cabecera con sujetos o un solo sujeto que poseyera una tradición platónica rompido o como no se poseyera ningún linaje tlatoani. A mediados de 1530 en el Valle de México ya habían 30 encomiendas con un total de 180,000 tributarios indígenas. Una encomienda promedio tenía alrededor de 6,000 tributarios. Xochimilco, por ejemplo, que era la más grande del valle, constaba con 20,000 tributarios. Tequisistlán, que era la más pequeña, solo contaba con 450 tributos. Ya para 1528, con la primera Real Audiencia, se emitió una regla prohibiendo las encomiendas con más de 300 indígenas. De estas 30 encomiendas, 26 fueron asignadas a los españoles individuales para toda una vida con posible aprobación de herencia subsecuente. 2 de estas 4 restantes, Tacuba y Ecatepec, eran poseídas por las hijas de Moctezuma y se calificaban como posesiones perpetuas y heredables de generación en generación, mientras que Coyoacán, junto con sus respectivos sujetos pertenecientes al marquesado de Cortés, serían de él de por vida. Iztapalapa, en el decenio de 1530, se convirtió en una encomienda temporal de la Ciudad de México, donación de Cortés. Y aquí les dejo una tabla en la que se enlistan las 36 encomiendas, y digo 36 porque en 1535 se adjuntaron las 6 últimas encomiendas que aparecen al final de la lista, y en la segunda columna aparece la categoría a la que eran pertenecientes, es decir, el tipo de encomienda que eran. En la tercera están los tributarios y era el número de indios que pertenecían a cada encomienda, y la confiscación es el año en que se adjuntaron estas encomiendas.